Hablemos de redes sociales, hablemos de psicología, hablemos de los jóvenes, hablemos de las herramientas que nos da la tecnología hoy a través de la informática, a través de Internet, el aporte que eso puede significar para la educación, las herramientas que significa para la educación. Pero también hablemos de las preocupaciones que deben tener, por ejemplo, los padres ante lo que significan las redes sociales. Y para eso llamamos, debe ser el primer psicólogo que trabajó el tema Internet. Yo recuerdo que Roberto Balaguer, que es psicólogo clínico educacional y que se ha especializado en temas de educación y de nueva tecnología, su primer libro editado por Trilce, Roberto, es del año 2003. 2003. Gracias por venir. Como que en el 2003 esto era un mundo, no digo desconocido, pero ¿qué hacía un psicólogo planteando el tema Internet? Bueno, yo me lo planteé varias veces, ¿no? O sea, ¿qué estaba haciendo yo en ese momento? De hecho, muchos colegas me planteaban, me preguntaban con asombro, decían, bueno, pero ¿cuál es la relación entre un psicólogo y Internet, que era una tecnología, en aquel momento era visto como una tecnología dura? Yo lo que, digamos, a finales de los 90, a comienzo del nuevo milenio, empecé a vislumbrar, bueno, que el tema de Internet no era un tema tecnológico exclusivamente, que era un tema que iba a traer aparejado un montón de cambios. ¿Qué viste? ¿no? ¿Qué viste en aquella época que te hizo vislumbrar que tú desde tu trabajo como psicólogo tenías que prestarle atención? Mirá qué curioso. Es una pregunta que no siempre me hacen. En realidad lo que me llevó a meterme más fue un problema que se dio en los primeros tablones de anuncios, que eran como, digamos, los viejos tablones de chat donde entraban los jóvenes. En aquella época era Pixo con Z, o sea, no debe existir más. Y uno podía entrar con un seudónimo y entrar y poner cosas, ¿verdad?, sobre uno, sobre otro. Yo hacía muchos años trabajaba en la educación y se empezó a dar una situación problemática grupal, pero en el ámbito de Internet. Para mí fue mi primera, mi primer encuentro con eso. Y lo que veíamos todo es que no teníamos herramientas para manejarnos, o sea, no entendíamos bien qué era lo que estaba sucediendo allí. Entonces claramente hubo que empezar a estudiar y no encontrábamos, digamos, muchas referencias porque era un mundo incipiente que recién, digamos, en idioma inglés había algunas cosas que empezaban, algunos colegas que empezaban a meterse en el tema, y bueno, tenemos que ir empezando a remarla, digamos, para investigar, para tratar de entender. Y ahí me di cuenta, bueno, que, digamos, que muchas de las problemáticas que se daban en el día a día, en el cara a cara, en las instituciones educativas, tarde o temprano se iban a empezar a dar en el ámbito de las redes. Las redes sociales no existían en claro, ese momento. Existían. No Pero además es impresionante, del 2003 hasta ahora, fíjate que 10 años, nada más que 10 años, todo lo que pasó, todo lo que ha cambiado. Y la penetración que ha tenido, digamos, en la gente. O sea, hoy la gente no se pregunta qué hace un psicólogo investigando fenómenos de Internet. No, perdón. No tiene sentido la pregunta. No, es peor. Los padres llevan al psicólogo a los hijos para decir qué le está pasando al nene. Sí. ¿Cómo hago para manejarme con las redes sociales? O le está pasando tal y cual cosa en las redes sociales. Roberto, yo entiendo muy bien cuando a mí me dicen, no, las redes sociales, Internet son una herramienta, depende cómo se usa. Te pone el ejemplo del cuchillo, el cuchillo sirve para matar o para comer un asado. Está todo bien, yo las analogías las entiendo. Pero superemos la analogía y vayamos al fondo de la cuestión. Si bien es una tecnología que llegó para quedarse, y hoy estamos casi que redependientes en todas sus variantes, ¿es para preocuparse? ¿Es para tener una especie de luz amarilla por parte de padres hacia hijos esto que está pasando? No, es para ocuparse. Está bien, para ocuparse. Es para ocuparse. Y el gran punto es ese, digamos, es que los padres cada vez, digamos, lamentablemente por la vorágine diaria, por lo que es la cultura, tenemos menos tiempo para dedicarnos a los hijos y mucho menos para dedicarnos a lo que hacen en el mundo virtual, que queda como un universo aparte, como un universo juvenil, donde aparentemente hay otras reglas, donde lo que sucede allí no tiene consecuencias, y eso es totalmente irreal, porque cada vez... Ese es el tema, capaz que ese es uno de los puntos clave que tenemos que tener en cuenta. Digo, los padres te dicen, bueno, yo prefiero que esté conectado de repente que salga a la calle, porque ven la calle como más insegura, o sea, más peligrosa que en el ámbito de Internet. Lo cual no quiere decir que en el ámbito de Internet no haya peligros y haya riesgos, ¿verdad? ¿De qué tipo?
Y hay de todo tipo, digamos, cuanto más chico tenés más riesgo de repente de que tomen decisiones, por ejemplo, de dar datos personales o datos familiares a extraños, de caer en las redes de repente de pedófilos que, bueno, que pueden estar al acecho de esos chiquilines que son lo que yo denomino náufragos digitales, es decir, que están navegando permanentemente sin rumbo y tampoco sin guía adolescente, ¿no? Entonces, ese es como el gran peligro, no por la cantidad, sino por la dimensión que puede llegar a tener, ¿no? Normalmente pasa más que le hackean la cuenta o esparcen rumores sobre alguien, compañeros de la clase o de una generación más arriba o más abajo, que se dé una situación de pedofilia. Lo que pasa es que las dimensiones de una y otra son cualitativamente diferentes. Entonces, riesgos hay riesgo de pérdida de datos, hay riesgo de compras de repente por internet, cada vez más con el tema de las apps y las tablets, los chicos tienen acceso a esos dispositivos y pueden realizar compras a veces en sitios fraudulentos, digamos, que ocasionen una erogación familiar no prevista. Pueden ser, digamos, daños más de orden material, es decir, de ataque a la computadora y bajen un virus y descarguen juegos que terminen, digamos, destruyendo la computadora. Riesgos para su propia identidad digital, es decir, ahí ya pasamos a un plano más, si se quiere, educativo y más cultural, en el sentido de que los chicos navegan, van dejando rastros digitales, ¿verdad? Y esos rastros de alguna forma los van a acompañar de por vida. Entonces, van conformando una identidad digital, a veces con elementos, digamos, que juegan a favor de ellos y a veces con elementos que no juegan a favor de ellos. ¿Cómo se arma una identidad digital? Y es la suma, digamos, de todo lo que uno hace a lo largo de su vida y en los distintos lugares en Internet. No somos conscientes ni siquiera los adultos de que cada vez que navegamos por Google estamos dejando rastro de quién somos, qué hacemos, qué decisiones vamos a tener, qué ideas tenemos en la cabeza, qué planes tenemos a futuro. Quizás no seamos tan importantes para pensarnos de esa manera, pero rápidamente, digamos, uno relevando datos de aquí y de allá puede armar un perfil bastante claro de lo que es una persona. Entonces, gracias a la tecnología, escuchaba, iba en el auto con en el iPad, una radio española, un informe muy interesante y sobre espías y espionaje en Internet. Ajá. Y entonces el arranque de ese informe era, si yo le pregunto a usted, si usted quiere tener a alguien que lo siga las 24 horas del día, dentro de su casa, a toda hora, todo lo que hace, que vea lo que usted compra, que vea lo que usted gaste, que sepa lo que usted tiene en su billetera, que sepa cuándo está gastando, ¿usted está dispuesto a que una persona lo acompañe así? No, obviamente. Dame un poquito de intimidad. Bueno, todo eso lo hace su teléfono, claro, decía, o su tableta. Y usted no se da cuenta. Y tú sabes, Roberto, que me impresionó, claro, encarado de esa manera. Claro, claro. Son esas cosas que, digamos, que como para vivir tranquilo no las pensamos, porque si las pensáramos nos empieza a inquietar. Nos entra el chucho. Nos entra un poco el chucho y nos entra la persecución. Y en realidad, como todo el mundo lo hace, se da una paradoja, que es que en realidad se vuelve más sospechoso aquel que encubre sus movimientos que aquel que los muestra, ¿no? Entonces, es decir, porque todos, podríamos decir también que están las cámaras de las ciudades, que también son unas cámaras de vigilancia y, digamos, y de acercamiento a la privacidad de la gente. Entonces, de esas cámaras ni siquiera podés zafar aunque quieras, no hay mecanismo para hacerlo. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que vivimos en un mundo de cámaras, de seguimiento, de control, ¿no? Es una sociedad en ese sentido de control, donde, bueno, hay que jugar con esas reglas y aprender de repente algunos trucos para manejarnos más exitosamente y sobre todo, creo que sobre todo el punto pasa, yo siempre digo en las charlas con padres, con chicos, con talleres, le digo, hay un viejo dicho, ¿no? que los jóvenes no lo conocen, pero nosotros que no somos tan jóvenes lo conocemos, que es, todos tenemos un cadáver en el ropero, ¿no? Entonces, ahora, una cosa es tener un cadáver en el ropero y otra cosa es sacarle una foto y subirla a Instagram, ¿no? Entonces, todos tenemos cosas para avergonzarnos, para sentirnos no adultos, porque no queremos que se sepa, no queremos que se sepa, para resguardar respeto a nuestra intimidad. Exacto. Entonces, digamos, hay cosas que pasan por una decisión personal de no publicar. Entonces ahí, ante la duda, mejor no publicar. Claro, ese chip lo tienen que tener todos, no lo tienen todos. No lo tenemos todos, pero ni siquiera, y hay un chip anterior, que es el riesgo de digitalizar. Es decir, porque ha pasado, y nos ha pasado, y en nuestro país, casos de gente que digitaliza momentos íntimos, de repente,
y los celulares se pierden, se roban, pasan cosas con los celulares, ¿verdad? Y pueden ir a manos de cualquiera. Entonces ese material que era privado, que era íntimo, al ser digitalizado, bueno, pasa a manos de cualquiera, empieza a pulular por los ambientes de sitios de pornografía, donde vos no tenés una oficina de reclamo, ¿no? Un buen día, señor, el señor de la página de pornografía me haría el bien de bajarlo. No, no te va a atender nadie, no va a haber un número y a nadie le va a importar, porque vas a ser simplemente una imagen. Y estás escrachado. Y probablemente, ¿no? Lo vivimos, el caso de los casos más relevantes fue aquel caso de la viceministra de Costa Rica, ¿no? Que había subido su video, digamos, erótico e íntimo para su novio a YouTube, y bueno, y eso le hizo perder el cargo. Uh-huh. ¿Cuándo la adicción por Internet es un tema para psicólogos? Bueno, yo últimamente digo, hay como dos respuestas correctas o dos respuestas posibles, digamos. Una, desde el punto de vista clínico, digamos, la adicción a Internet técnicamente no existe en este sentido, de que nadie es adicto a conectarse a redes. Lo que uno puede ser adicto es conectarse a distintos entornos, ¿verdad? De juego, de pornografía, de chateo, de trabajo, de lo que fue, de información, ¿por qué no? Que te pueden generar una adicción a eso, ¿verdad? Pero el concepto de adicción a Internet en ese sentido no es, digamos, no es válido. Uno podría ser, bueno, adicto a los juegos, adicto al juego online, adicto a la pornografía, ¿verdad? Pero no adicto a Internet específicamente no. Y lo otro es que nuestra vida cada vez más, y a diferencia de lo que pasaba en el 2003, cuando, digamos, el primer libro que se llamó Internet, un nuevo espacio psicosocial, justamente hoy el valor que tiene Internet en nuestras vidas es cualitativamente diferente. Si se cae Internet, se cae buena parte de lo que sostiene al mundo. Se cae este programa de televisión, sí, ¿no? Se cae la página web, se cae una cantidad cae el de... sistema, como cae el sistema y el sistema hace caer al otro, bla, bla, bla. Sí, ¿no? sí. Entonces, ya hoy hablar de adicción a Internet, aunque clínicamente no sea válido, pero digamos culturalmente podríamos hablar, sería un equivalente a decir, somos adictos a la electricidad, y la respuesta correcta sería sí, todos somos. Si estás 24 horas, digamos, sin electricidad, empiezas con un síndrome de abstinencia, ¿no? Imagínate, ¿no? 24 horas sin electricidad, ya no sabes qué hacer. Después descubrí lo bueno que tiene, digamos, no tener electricidad. Pero mientras tanto, digo, nuestra cultura está basada en la electricidad y está basándose cada vez más en Internet. Pero fíjate, ahora estoy pensando, bueno, qué curioso, en función de los títulos de tus libros, ¿cómo ha cambiado la cosa? Desde aquel 2003, Internet, la construcción de un espacio psicosocial, a el que escribiste con Cristina Canaura de Hiperconectados. Exacto, sí. En el 2005 saqué mi segundo libro, 2005, todavía no existía Facebook, se llamó Vidas Conectadas, ¿no? La pantalla, el lugar de encuentro, juego y educación en el siglo XXI, se llamaba. Porque cada vez más también yo vislumbraba que no solo lo social, sino que el juego, la educación, empezaba a darse en el ámbito de las redes, en el ámbito de Internet, ¿no? Entonces, sí, ha cambiado y nos ha llevado a que, digamos, estas vidas lleguen a un punto donde ahí sí se vuelve problemático, cuando, digamos, la vida de una persona pasa a ser exclusivamente centrada en esos aspectos que tienen que ver con Internet. Pero no son muchos los entornos que generan eso, ¿verdad? Digamos, son, insisto, el juego online, la pornografía, de lo cual se habla poco, pero hay una adicción a la pornografía muy grande, a los sitios de citas y sobre todo a los juegos, digamos, a los juegos online que, digamos, lo que hacen es trasladarte al casino a tu cuarto. Entonces ni siquiera tenés que salir para apostar, sino que, bueno, eso ya se introduce en tu cuarto y tenés la posibilidad de jugar 24 horas con gente de otros lugares. Cuando ¿no? crees que estás más conectado con gente, por esto que estás diciendo, en definitiva evidencia más tu soledad. Digamos, yo diría que en los casos extremos sí, solo sí en los casos extremos. Porque, digamos, en los otros casos, en el otro extremo donde no hay conexión, generalmente también son gente que también le cuesta mucho socializar. Entonces, digamos, la gran masa de personas se encuentra en ese lugar de conexión más o menos, llamémosle normal. Pero aquel que no tiene redes sociales, que no se conecta, que no participa, como aquel de repente que vive exclusivamente y vive parapetado en su avatar, en su personaje, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, cuando hay una continuidad muy grande entre la persona y su personaje, ¿no? O su persona pública,
sino aquellos que están parapetados en un personaje donde ahí sí, de repente, les cuesta mucho el encuentro cara a cara, les cuesta mucho, digamos, estar en un lugar físico y se sienten mucho más escudados. Pero estamos hablando de los dos extremos, o sea, el desconectado o el casi no conectado y el demasiado o hiper conectado. ¿Qué te parecen las selfies, la autofoto? Ese gran fenómeno. Es muy interesante ese fenómeno porque, digamos, fíjate que por lo pronto elimina la diferencia entre sujeto y objeto, ¿no? O sea, entre fotógrafo y fotografiado. O sea, es la misma persona que confluye ahí. Algo, digamos, que una metáfora también cultural de muchas cosas, ¿no? Porque en el teléfono confluyen cada vez más cosas. No es un teléfono, es una cámara de fotos, ¿no? Entonces, y lo otro es que, si vos te fijas, una gran mayoría de las selfies, sobre todo de los jóvenes, son de lengua afuera, ¿no? Que antropológicamente la lengua afuera es el desagrado ante los otros, o sea, el significado más común desde la antropología y mismo también digamos, en algunos estudios etológicos es una muestra de desagrado. Entonces es como una muestra de repulsa hacia lo social, pero a la vez en un acto que es totalmente social porque es de compartir con los otros, pero también en un acto donde, digamos, al disolverse digamos, la diferencia entre fotógrafo y fotografiado, yo puedo controlar mi imagen, yo puedo decir quién soy, puedo, digamos, ser un agente que vuelva esa imagen, que la modele, que la haga llegar tal como quiero llegar, ¿no? Entonces, es un fenómeno de nuestra época donde yo cuido mi imagen, donde yo de alguna manera trato de que lo que vean los otros en esa fotografía no sea algo que alguien tomó por mí, sino que yo pueda controlarlo, que pueda hacerlo circular. O sea, la selfie no es para guardarla, no es como en la fotografía, digamos, de la modernidad que era para ser guardada, sino que para ver la selfie es para ser compartida. Inmediatamente. ¿No? Para ser compartida y para ser mencionada, y es un objeto entonces de intercambio social. Entonces, los valores que toman son múltiples, a medida que pasa el tiempo empiezan a tomar nuevos valores y nuevos significados. Y en el caso particular de las mujeres me quiero detener porque es muy común que las jovencitas utilicen mucho las selfies. Es un modo también, digamos, de, si se quiere, como empoderarse, ¿no?, en el manejo de la imagen. Es decir, las mujeres no solo somos aquellas que somos fotografiadas, sino que también nosotros nos fotografiamos, nos mostramos como queremos y hasta con ese grado, digamos, de repulsa social de sacar la lengua como un modo casual, pero a la vez que no es casual porque es premeditado. Entonces, desde el punto de vista, digamos, sociológico, eso tiene valores muy interesantes como para seguir profundizando. Es decir, no es una cuestión, no es una bobada la selfie, ¿no? Claro. Es mucho más allá de un divertimento. Más allá de un divertimento, es un lugar, digamos, es un acontecimiento, es un hecho social, digamos, que tiene múltiples lecturas. Las redes han provocado un corrimiento del concepto de la vida privada y de la intimidad, o sea, el límite ya se corrió. A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, a través de Facebook, por ejemplo, o también de Twitter, pero yo no manejo demasiadas redes, pero bueno, por lo menos esas dos, de gente con una, digamos, gente mayor que nosotros, que capaz que con otra cabeza, tiene una presencia tan activa en las vidas, en las redes, sobre sus vidas personales, desde mostrar un plato de comida hasta sacarse una selfie porque está desvelado a las 3 de la mañana. Pero no es, insisto, un adolescente, es un señora de 60 años, de un nivel socioeconómico importante y de educación importante. Entonces, ¿cuál es el límite ahora entre lo privado y lo público? Lo que pasa es que esos límites no son absolutos y han ido cambiando, ¿no? Yo siempre recuerdo algo que leí hace muchos años, ¿no?, de Diderot, se atribuye a Diderot, que decía que los muebles en aquella época empezaban a venir con pequeños cajones, que no eran solo repisas, sino cajones. Y esos cajones, decía él, iban a provocar que la gente empezara a guardar cosas y a generar un mundo secreto que iba a ser malo, digamos, para la cultura. Estás hablando de la época del iluminismo francés. Exactamente, estoy hablando de cuando volaban las cabezas. Sí, ¿no? Sí, digo, las ideas y las cabezas. Sí, digo entonces, para... En ese momento, vos fíjate, a mí siempre, cuando yo leí esa frase, me pareció genial, porque ahí la vida pública era mucho menor, o sea, el ámbito de la intimidad, que después Barran
va a estudiar en nuestro país y hace un raconto muy interesante. Digamos, en ese siglo XIX empieza, 18 y 19, empieza a generarse la idea de una vida privada, ¿no? De una vida íntima, que vos pensás en la Edad Media cómo se vivía, y la gente convivía en un mismo lugar y ahí hacía todo. O sea, satisfacía todas sus necesidades, desde comida hasta las sexuales, delante de los niños. O sea, los niños no tenían un estatuto de niños. El niño como tal no existía. Existía un recién nacido y luego alguien que era un proyecto de hombre, pero el concepto de niño y menos de adolescente no existía. Entonces, si vos ves lo que es la estructura, la arquitectura de las casas en esa época, ¿no? Digamos, de la residencia actual, vos vas viendo que hay, digamos, una búsqueda de mayor intimidad, de lugares de privacidad, ¿no? Y que ya en la posmodernidad empiezan a aparecer los lofts, ¿no? Las oficinas también, digo, lo sí, vemos acá, ¿no? Oficinas abiertas, sin, digamos, sin tabique, ¿no? Algo impensable 40 años atrás, o sea, todo el mundo tenía su oficina. Entonces, ¿cómo? Desde la arquitectura, ¿no? Desde de las casas, pero también de las empresas, de las instituciones, empezás a ver que primero aparecen las paredes y luego empiezan a caer, y eso hace, digamos, que las conversaciones, los flujos de información, lo que sea privado y lo que sea público, se van difuminando, ¿no? Y cada vez más es como que la intimidad queda mucho más acorralado. ¿Qué es lo verdaderamente íntimo si en un programa de televisión se habla de la sexualidad, de la violencia doméstica, de lo que sintió frente a tener un hijo así o asá, o cuando fue violada, o cuando le pasó bla, 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 bla? O sea, ¿qué espacio queda en la intimidad? ¿Qué es lo que hay que preservar? Porque además las redes, entre otras cosas, a lo que invitan es a compartir, es decir, a no quedarte con nada adentro. Es como que vos te validás y te legitimás en la medida que estás afuera, ¿no? Entonces, esta señora que tú decís entra en esa lógica también, es decir, su vida no es la misma, digamos, el valor de esa foto no es el mismo valor que podría tener hace 20 o 30 años, donde a nadie se le hubiera ocurrido subir una foto de un nieto, ¿no? Porque le parecía que eso era una cosa, digamos, para compartir con aquellos íntimos. Con su círculo. Con su círculo más íntimo. En cambio hoy, digamos, vos buscás la validación afuera, es decir, es un proceso que yo he llamado de autimidad, u otros lo llaman de extimidad, es decir, de lo de adentro volcarlo hacia afuera, porque es ahí donde se valida y ahí donde se legitima, digamos, la presencia o el valor de determinadas cosas, que si no están ahí, parecieran casi que si no existen, que no existen. Claro, pero como decía un amigo mío, porque tengas 5.000 amigos en Facebook, no van a ir 5.000 personas a tu velorio. No, seguramente que no, seguramente que no. El concepto de amigo en las redes es muy particular. El concepto, claro, lo que pasa es que, digamos, ahí, capaz que la palabra amigo, que es la palabra original del inglés, no ha sido muy feliz, digamos, para nosotros latinos, que tenemos un concepto de amigo también que es muy diferente al concepto de Mark Zuckerberg, que además, particularmente Mark Zuckerberg, digamos, cuando idea todo el tema social, es un muchacho que también, digamos, tiene ciertas condicionantes de personalidad que lo hacen ver lo social de determinada manera, ¿no? Entonces, para los chicos, amigo de Facebook no es amigo, ¿no? Y creo que uno ahora lo ha entendido claramente, bueno, que una cosa es tener 5.000 amigos en Facebook y eso no te garantiza en absoluto que tengas 5.000 amigos en la vida real, porque es, digamos, no es lógico, no es esperable. En los estudios que hay más serios sobre eso, digamos, se habla de que la posibilidad que uno tiene, digamos, de hacer cierto seguimiento, de seguirle el rastro a personas, tiene un número acotado. O sea, uno no puede tener en la cabeza 5.000 personas. Uno puede tener lo que se habla de un número 150, ¿no? Esto lo ha estudiado un antropólogo, Dunbar, en Inglaterra, ¿verdad? Y él habla de un número 150 como un número más o menos promedial que uno puede, digamos, más o menos manejar en su cabeza, tenerlos presentes, ¿no? 5.000 obviamente excede eso. Pero estamos hablando de contactos. Estamos hablando digamos, de contactos, de ampliación de círculos sociales, de conversaciones que tenemos con gente que jamás podríamos haberlas tenido por las limitaciones geográficas. Es decir, esto lo que nos permite es ir ampliando los círculos de amigos, llegar a lugares, a personas. Achicar el mundo. Yo puedo hablar con una persona en Australia hoy sin problema. Sin ningún tipo de problema. De hecho, ahora vamos a hablar con un uruguayo que está en Washington. Sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problema. Entonces, digamos, yo cambiaría la palabra amigo por contacto o por conocido o por, no sé, llamemos compañero, si se quiere. Para terminar, el consejo para los padres, porque a veces el control genera
el rechazo y agravar el problema. Exacto. ¿Cuál sería tu consejo como padre que sos, padre de adolescentes que sos? ¿Cuál es la atención que los padres deberían tener sobre sus hijos y las redes? Yo, si tengo que elegir una palabra, te diría monitoreo. Es como la palabra que después de tantos años de trabajo con talleres, con padres, con chicos que se quejan porque los padres quieren saber la contraseña y padres que se quejan porque le publican con excepción para, entonces no ven nada o son bloqueados por sus hijos. Después de todas esas peripecias, digamos, yo te diría que la palabra monitoreo y hacer temas son como mis dos mantras hoy. Monitoreo quiere decir estar al tanto de lo que están, o sea, no quiere decir comentarle en las redes sociales, ¿no? Hola, bueno, Jaime, estás un poco desabrigado, ¿no? Abrigate, mamá, ¿no? Las abuelas hacen eso y los chiquilines lo bancan, ¿verdad? Pero si vos, padre o la madre, dice esas cosas en las redes sociales, viste que genera esa vergüenza que no quieren. Entonces hay que monitorear, hay que saber, decir, bueno, cuáles son tus amigos, a qué grupos perteneces, cuáles son las páginas. Cada tanto googlearse con los hijos, decir, bueno, vamos a googlearnos a ver qué aparece. Y ahí los chicos muchas veces se sorprenden, yo no sabía que esto estaba, no sabía que fulano había subido aquella foto, porque a fulano le pareció gracioso, no es porque lo quiso jorobar, sino porque a fulano le pareció gracioso subirlo, ¿no? Y la otra es hacer tema de, es decir, porque hay gente que dice, bueno, pero yo no tengo tiempo para estar, digamos, metiéndome en Instagram, haciéndome una cuenta de Twitter, no me interesa, no quiero. Muy bien, pero hace tema de, es decir, habla de lo que hacen. Bueno, che, y vos cuando subís a Instagram fotos, o cuando usás el Vine, o cuando usás lo que quieras, ¿no? O contame qué es lo que usás, o contame cuántos amigos tenés. Para aprender yo, para hablar. Entonces, lo que hace eso es que, digamos, deje de suceder lo que generalmente sucede, que es que ese universo de las redes queda como un universo juvenil aparte, donde ellos creen que es solo entre amigos, que es todo broma, que pueden hacer cualquier cosa y que no quedan consecuencias. Y todo eso es falso. Es un lugar público, es un lugar donde lo que, digamos, ahí se queda registro y es un lugar que hay que empezar, digamos, a cuidarlo porque es un lugar cuyos rastros y cuya identidad digital te va a acompañar de por vida. Clarito. Roberto, siempre es un privilegio hablar contigo. Gracias por venir. Gracias a vos por